Bueno, bienvenidos a todos los que están en este panel que está justamente el día de hoy promoviendo IDICAM. Queremos darle la bienvenida a este evento que es tan importante para la industria y para poder nutrirnos también de conocimiento y poder ir avanzando en la dimensión de lo que este gran evento nos convoca. Este panel tiene por nombre Regulación Torreras y Reglamento de Infraestructura. Y como decían hace un momento atrás, nos acompañan varios expertos en el día de hoy. Quisiera partir por Liliana Barriga, que nos acompaña el día de hoy. Un aplauso para Liliana. Ella es ingeniera comercial de la Universidad de Chile y es la jefa de División de Política Regulatoria y Estudios de la Subtel. Una profesional de muchos años en la Subtel, más de 13 años trabajando ahí, así que le damos la bienvenida. También nos acompaña Rodrigo Ramírez, presidente de IDICAM, Cámara Chilena de Infraestructura Digital. Además es director de Inteligencia Artificial del CIAO en el Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial, CITIA. Bienvenido, Rodrigo. Sabemos que viene llegando desde Medellín, así que estamos también con él. Tenemos también a José Ignacio González, quien es abogado y representante legal de CITES Chile y encargado de regulación de CITES también para Latinoamérica. Así que bienvenido también en este panel. Y finalmente tenemos a Alberto Jara, que es abogado de la Universidad Católica de Chile, magíster en Economía Regulatoria de la Universidad de Barcelona, y es un consultor en Derecho de las Telecomunicaciones y coautor de un libro que ya le vamos a contar al final, que se llama Derecho de las Telecomunicaciones, Régimen Jurídico y Estructura del Sector de Chile. Así que bienvenidos a este panel. Por lo que ustedes ven y por los currículums de nuestros invitados, prepárense porque va a ser una muy buena conversación. Quiero abrir la discusión primeramente con Liliana y quisiera preguntarte, Liliana, con respecto al tema de esta regulación del reglamento DS60 del 2012 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. El reglamento exige autonomía energética mínima, bitácoras obligatorias y planes de contingencia altamente estandarizados. Desde la perspectiva de las empresas torreras, ¿cómo cambia esto la operación diaria de los sitios y qué brechas regulatorias siguen existiendo para cumplir con estas exigencias? Mira, la regulación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones está orientada principalmente a los operadores de servicio público y operadores de servicios intermedios. Por tanto, la regulación no cae directamente sobre el operador de infraestructura. Siempre el marco normativo nuestro está orientado principalmente a esos proveedores de telecomunicaciones, ¿ya? Por tanto, lo que le va a recaer al torrero va a tener que ver principalmente con el contrato que tenga él con el operador de servicios intermedios. Sin embargo, obviamente existen brechas regulatorias que es importante mejorar, sobre todo en lo que tiene que ver con la automatización de ciertos procesos como las bitácoras, por ejemplo, que estén todas ordenadas con un mismo formato, que haya autonomía energética, que haya un cálculo de esa autonomía energética. Obviamente siempre hay espacios de mejora en cuanto a regulación, sin embargo, hacia los torreros directamente nosotros no estamos regulando. Nuestra regulación va orientada principalmente al operador de servicios intermedios y al operador de servicio público. Muy bien. Quisiera preguntarte a ti, Alberto. Sabemos que se encuentra en la Contraloría para toma de razón una modificación del Reglamento de Infraestructura Crítica. Se trata del Decreto Supremo 147-2024. ¿Qué diferencias trae la nueva modificación y cómo impacta su regulatoria en la actividad de la industria de torres? Bueno, como bien dijo Liliana, el reglamento de infraestructura hoy día aplica solamente a los operadores de servicio público, los operadores de servicio intermedio de transmisión, conmutación o larga distancia. Sin embargo, hoy día el negocio, la industria de torres, finalmente termina proveyendo esos servicios, por ejemplo, servicios de bitácora, servicios de mantención de la torre, servicios de energización. Entonces, si bien la exigencia del regulador le va a tirar las orejas al operador de servicio público, quien en la práctica termina proveyendo esos servicios, porque se lo contrata el operador de servicio público, es el torrero. Entonces, por eso es el impacto que tiene en la práctica, en los hechos, esta regulación. Y acá nosotros tenemos hoy día en Contraloría el Decreto Supremo 147 del año 2024,
que lo que hace es que viene a hacer un cambio un poco radical en las condiciones que está la regulación de la infraestructura crítica en Chile. Porque hoy día nosotros tenemos infraestructura crítica a nivel 1, que se pide una autonomía energética de 48 horas, y tenemos infraestructura crítica de nivel 2, que se pide una autonomía energética de 4 horas. Sin embargo, respecto a esta última, lo que hace esta nueva regulación es que establece que las baterías ahora van a tener que durar 6 horas. Esto es un problema porque efectivamente aumenta el costo y esto puede tener una incidencia en la viabilidad técnico-económica que puede tener esta implementación de este proyecto, que es uno de los estándares que fija la ley. Y por otro lado, yo creo, y esto es una opinión crítica mía, que yo creo que se pasó de pollo a gallo un poco el reglamento, porque fue más allá del mandato legal. Porque el mandato legal es asegurar la continuidad operacional de las comunicaciones en situaciones de emergencia, falla eléctrica generalizada, catástrofe. Sin embargo, si uno ve las medidas de resguardo que se imponen en el nuevo reglamento, encontramos sistemas de alarmas, climatización, sistemas de ciberseguridad, que nada tienen que ver con efectivamente con que hay un terremoto y se mantenga la continuidad operacional. Entonces yo creo que ahí se extralimita el mandato legal en el reglamento y creo que eso Contraloría debiera revisarlo en detalle. Entonces esos son unos puntos como críticos que podríamos tener en cuenta y analizar. Y por otro lado está el tema de la política de subsidios cruzados, que se establece que por qué nosotros, la industria de telecomunicaciones, termina subsidiando a la industria eléctrica, cuando es la industria eléctrica la que debiera en verdad tener sus mecanismos de resguardo para que si hay un apagón, sean ellos los que con resiliencia se repongan sus servicios y no sea la industria de telecomunicaciones la que tenga que estar implementando baterías al infinito para poder paliar o subsidiar lo que es responsabilidad de otro concesionario de servicio público, que son los eléctricos. Muchas gracias. Rodrigo, en tu experiencia, en esta dimensión de este cambio regulatorio constante y en estas brechas que también Liliana nos compartía y Alberto nos planteaba también con respecto al tema de estos cambios que muchas veces tienen cierta asimetría, ¿cuál es tu opinión en relación a la industria particularmente? Bueno, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, a los organizadores, a quienes participan del panel, que saben mucho más que uno, así que va a ser interesante esta conversación. Yo creo que la parte regulatoria y normativa es tan estratégica porque cualquier cambio normativo cambia el negocio y la naturaleza del negocio. Es decir, para la mal llamada industria de los torreros, que han marcado un cambio importante en el modelo de negocio y en el modelo de cómo se ha desplegado infraestructura pasiva en Chile, tú cuando generas una normativa y que no entiende o no atiende bien esa dimensión del negocio, ese reglamento cambia la naturaleza del negocio. Es decir, en este caso pasa de una industria que despliega infraestructura pasiva a un facility crítico, es decir, prácticamente desde la entrega de la energía hasta el control de los niveles de seguridad, hasta los temas de ciberseguridad. En fin, tú cuando generas un reglamento de la naturaleza del que estamos conversando esta mañana, tú estás cambiando el negocio de un sector de esta industria. El despliegue de infraestructura en Chile es el principal lomo de toro que tiene el sector de las telecomunicaciones. Como ustedes saben, en Chile, desde la ley de Torres, en Chile existen 392 torres desplegadas desde la ley hasta el día de hoy. Es decir, en más de 10 años que está desplegada la ley de torres, en Chile solo se han construido más 300 y tantas torres superiores a los 16 metros. Cuando uno entiende y supone, y hay varios estudios que se están desarrollando hoy mismo, de hecho American Tower está desarrollando uno, que donde más cuesta el despliegue de infraestructura son los sectores pobres y rurales en Chile. El sitio más caro en Chile es Ralqui, la comuna más pobre de la región de Ñuble. Lo sigue la comuna de Cañete, que es la comuna más pobre de la región de Biobío. Es más caro desplegar infraestructura ahí que en Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes. Entonces, si el regulador no atiende las complejidades o no entiende la naturaleza del negocio, claro, teóricamente tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Voy a cambiar las reglas del juego. Ahí hay un propósito que me imagino que ha sido una discusión eterna en nuestro sector, que es asegurar la continuidad del servicio, y para eso le vamos a entregar la necesidad de mayor autonomía, le vamos a entregar más funciones críticas a los servicios de telecomunicaciones, pero antes de eso,
es necesario comprender la evolución de esta industria. Porque la evolución de esta industria es tan vertiginosa que no es lo mismo que hace 2 años o 3 años el despliegue de infraestructura o cómo era la industria de infraestructura de redes neutras o mayoristas en Chile. Ustedes, mejor que yo, saben cómo ha cambiado y evolucionado ese mercado de los últimos 2 o 3 años. Por tanto, cualquier nueva reglamentación o una nueva arquitectura normativa, si no entiende bien el proceso, cambia la naturaleza del negocio. Y si cambia la naturaleza del negocio, cambia las reglas del juego. Y yo creo que este decreto expresa eso, que cambia las reglas del juego. Porque es muy difícil hoy día cuando en Chile tú tienes un despliegue de infraestructura, por ejemplo, de 5G, donde en Chile el año pasado se construyeron no más de 5 nuevos sitios. Estamos hablando que el despliegue de infraestructura 5G en Chile de nuevos sitios, el año 2024 solo implicó 5 nuevos sitios en todo Chile. Claro, la mayoría del 5G que se ha desplegado en nuestro país básicamente es non-standalone, es decir, sobre las actuales redes 4G se mejoró el estándar. Pero tú, en tu percepción, está en que Chile se ha desplegado mucha fibra, se ha desplegado muchos sistemas radiantes, pero la verdad y los datos duros es que Chile está estancado en materia de despliegue de infraestructura. Brasil, por lejos, nos ganó durante el 2024-2025 en despliegue y la capilaridad de 5G. En entrega de espectro, Perú, por lejos, nos ganó. Colombia por lejos nos ganó, Ecuador por lejos nos ganó en asignación de más de 100 MHz para el despliegue de 5G. Por tanto, la expresión de un reglamento como este está expresando una ralentización. Estamos deteniendo el avance del despliegue de infraestructura cuando es el factor más crítico del sector de las telecomunicaciones. Muy bien, en resumen, Rodrigo, podríamos decir entonces que muchas veces la falta de conocimiento en el cambio reglamentario va burocratizando de alguna u otra manera y estancando la posibilidad de poder seguir creciendo en infraestructura a diferencia de otros países, ¿no? Mira, yo creo que Chile, no porque está la línea acá, pero goza de uno de los mejores reguladores del sector en América Latina. Chiquitito, reúne todas las atribuciones. Mi crítica más es en que si no comprendemos lo vertiginoso de la evolución de un mercado como es este, en donde hoy día no es solamente un actor el que interviene, sino que hay múltiples actores y lo que implica las asimetrías regulatorias y normativas para distintos actores que están interviniendo en el sector, estamos provocando que este sector se estanque. Cuando uno habla de la sostenibilidad financiera, no estamos hablando solamente del operador del servicio público, también del operador y del proveedor de infraestructura, que hoy día básicamente el que se está endeudando con el banco, con créditos que no son los créditos que está entregando el sistema financiero de hace como 10 años atrás. O sea, efectivamente hoy día tenemos un problema estructural, no solamente el operador del servicio público, sino que en toda la cadena de valor hoy día los márgenes son muy estrechos. Entonces, un operador de infraestructura, ¿con quién negocia? Negocia con el operador de servicio público, que está mandatado para desplegar infraestructura. Y si el tipo está estancado, ¿qué tipo de infraestructura tú vas a desplegar? Entonces, además de eso, tú le das una sobreregulación, le das sobrecarga, tienes que asumir los costos de ese despliegue, de esa autonomía. En el caso particular de este decreto, no hay viabilidad económica porque los márgenes son muy pequeños. Muchas gracias. Pasando a otra materia, José Ignacio, diversos operadores señalan que el costo de arriendo de sitios ha venido aumentando sostenidamente en Chile. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales factores que empujan este aumento? ¿Energía, seguridad, logística, permisos municipales o presencia de intermediarios? ¿Consideran que sería deseable generar un estándar de transparencia de costos para distinguir estos costos reales del sitio versus los márgenes del intermediario en el arriendo de torres? Buenos días. Bueno, antes de responder tu pregunta, quiero hacerme cargo un poco de lo que han comentado mis compañeros acá. Solo haciendo un poco de historia, el decreto 147 viene del decreto 60 del año 2012 y eso viene como consecuencia del terremoto del año 2010. Y ahí hay una lección que no fue la lección aprendida. Era reconstruir el país, se crearon los macrositios que fueron alrededor de 400 y ahí se empezó a hablar de autonomía, 24 horas y 4 horas para la infraestructura crítica nivel 2. Pero, ¿qué no aprendimos? Que una red privada, para uso privado, no puede ser la red de comunicaciones del Estado.
Y eso se olvidó y quedó en el tintero y hicimos un decreto 60 2.0, donde pasamos de 4 horas a 6 horas y con una serie de cuestiones que ni siquiera estuvieron en la retina a lo mejor del regulador porque pensó que lo estaba haciendo mejor con el solo hecho de aumentar el Q de batería. Si tuviéramos arriba, por ejemplo, 12 baterías en esta losa, perfectamente en cualquier edificio, y yo le digo, señor, vamos a poner 6 más. ¿Tengo el espacio suficiente por contrato? No lo sé. ¿La losa que está arriba aguanta 6 baterías más? Tampoco. ¿O tengo que pasar a un grupo electrógeno para poder cumplir con las 6 horas? ¿Aguanta? Tampoco sé. Hay edificios emblemáticos en el Parque Forestal que tuvieron que tener alza prima en los 2 últimos pisos cuando se implementó, por ejemplo, grupo de electrógeno, porque no estaban capacitados para eso y eran macrositios y debían cumplir con la ley. Entonces, cuando uno suma números, suma una cantidad de cuestiones operativas que están detrás que ni siquiera se imagina. Yo en ningún caso estoy en contra del decreto 147 ni del 60, creo que fue una muy buena iniciativa para salir del paso, pero eso fue el año 2010. Después esto se promulgó el 2012, ahora estamos en el 2025. Entonces la pregunta es, ¿todavía creemos que una red privada debe ser la que debe tener la responsabilidad primaria en casos de emergencia? Yo creo que no, debe ser coadyuvante, porque si fuera primaria, ¿qué deberíamos tener? Protección, persecución con fiscales exclusivos. Cuando hay delito de receptación de batería, aquí es como sale más barato que robarse una gallina. Eso es. Entonces, creo que no se trata solamente de poner más recursos, de dotar de 4 horas más, que la cuestión al final del día es nominal, porque esas 2 horas que se pretenden hacer, la verdad que podrían funcionar o no podrían funcionar. Si más encima consideramos que detrás tenemos un proveedor de servicio, nosotros tenemos que asegurar la generación, la transmisión y la distribución de electricidad. La primera fuente de energía de un sitio no son las baterías, ni el grupo electrógeno, ni son los paneles solares, que todos sabemos cómo se roban por el auge de lo que es la energía alternativa. Los primeros responsables de mantener la energía en las casas son los distribuidores. Entonces, nuevamente, el año 2010 nos dimos vuelta hacia las compañías de telefonía móvil en ese minuto, que eran dueñas de la infraestructura, teléfonos, radios VHF que nadie sabía utilizar, o UHF, teléfonos satelitales que habían en esos años y nadie sabía utilizar. Entonces, de ahí nace lo que es el decreto 60, nace el 147. Todos sabemos que hay una necesidad, que Chile es un país donde pasan cosas. Pero insisto, creo que el camino definitivo y el que deberíamos adoptar no es el que vamos recorriendo, si lo queremos hacer de manera seria. Y ahora sí, sin entenderme más, efectivamente, existe una serie de empresas que se han dedicado a comprar contratos de arriendo y a constituir servidumbre respecto de los predios en los cuales hay instalada infraestructura. Esta cuestión fue algo muy incipiente, pero hoy día puede llegar a haber, yo creo que más del 10% del parque, y podría yo decir que un 15% del parque hoy día no está en manos de operadores de infraestructura y no está en manos de operadores móviles. Está en manos de terceros que administran un contrato de arriendo de una manera como quien administra, no como un operador torrero, ni como lo haría un operador de telefonía, como lo haría cualquier persona que está haciendo un negocio, adelantando pagos de renta y constituyendo usufructo por 30 años. Eso es un riesgo, porque esas empresas que concentran un porcentaje altísimo del mercado, primero que nada, tienen las capacidades técnicas para operar los sitios. Cuando la Subtel necesite interactuar con ellos, no están las capacidades técnicas ni la logística para poder actuar con ellos. Tampoco lo tienen los operadores torreros. Y tampoco lo van a tener los operadores móviles cuando tengan que hacer swap de equipo o tengan que hacer las intervenciones que establece el decreto 147. Entonces, primero que nada, estas personas, ¿cuál es el dolor que producen? Producen un dolor operativo, un dolor en lo que es la renovación del contrato, porque todos sabemos que hay sitios que son macrositios y sitios que son irreplicables. La ley de Torres, el año ya dictada hace 13 años, también nos dejó bastantes dolores de cabeza porque hay infraestructura que no se puede replicar. Entonces, si tenemos a alguien que se dedica a lucrar con el monto de arriendo de los sitios, que sabe que hay macrositios que no se pueden bajar, que sabe que hay sitios que no se pueden replicar porque los planes reguladores comunales así no lo permiten, y si el plan regulador así lo permite, 2 o 3 vecinos te lo impiden. Ese es el escenario al cual tú te enfrentas cuando tienes que negociar un contrato de arriendo desde cero
o renovar un contrato de arriendo con estos operadores que claramente han incidido en el costo de arrendamiento del suelo y de operación de los sitios. Gracias, José Ignacio. Liliana, en este mismo sentido, pero ahora desde la visión del regulador, ¿ustedes tienen un diagnóstico al respecto y, por tanto, alguna medida que de alguna u otra manera pueda garantizar una mejor administración justamente de esta política que se está dando en algunos sitios del país? Antes de responder, me gustaría como defender un poquito el 147. El año pasado se promulgó la Ley de Internet como Servicio Público, que trajo consigo varios principios, entre ellos el de compartición de infraestructura. Entonces, varias de las medidas que vienen en el decreto 147 pueden ser consideradas como un aumento de costos importantes para las operadoras, pero si utilizan, por ejemplo, temas de compartición como el roaming de emergencia, qué sé yo, el roaming automático nacional, etcétera, eso se puede soslayar de una manera más económica. Entonces, los invito también a buscar otras formas de poder levantar esa infraestructura a través de la compartición. Eso. Y respecto a tu consulta, nosotros como Subsecretaría de Telecomunicaciones vemos que lo que está ocurriendo principalmente con el tema de los sitios, de los altos costos que están ocurriendo, es un tema más de competencia, donde efectivamente nosotros como regulador no tenemos la potestad, lamentablemente, como para definir un precio el cual tuviese el metro cuadrado del sitio. Por eso creo que la instancia que deben utilizar los torreros es, si es que hay una estrangulación de precios, e ir al organismo de competencia que corresponde y ver y pedir en el fondo a lo mejor alguna recomendación respecto a fijación de precios. Nosotros como regulador solamente fijamos las tarifas de interconexión y también regulamos tarifas que el mismo Tribunal de Defensa de la Libre Competencia nos mandata a fijar. Entonces, en caso de que el organismo de competencia nos mandatara a regular algo de esas características, nosotros lo tendríamos que hacer. Pero hoy en día no tenemos las potestades. Por tanto, igual es importante que como gremio, como mercado, sean capaces de transparentar de cierta forma sus costos, porque si no van a terminar yendo a una regulación mucho más exhaustiva, que es lo que las empresas en general tampoco quieren, y que nosotros como regulador ya tenemos una carga bastante importante y no queremos seguir haciendo tanta normativa. Así es que sería súper bueno que tanto la oferta como la demanda de los sitios tuviese una forma más equilibrada de funcionar, y de esa manera poder evitar esa regulación. Pero creo que la instancia que deben utilizar son los organismos de competencia. Muchas gracias. Rodrigo, considerando el crecimiento sostenido de los data centers y la mayor criticidad de los nodos ópticos, ¿cómo debería evolucionar el concepto de infraestructura crítica en un país que avanza hacia ecosistemas digitales más distribuidos? Bueno, nosotros hemos puesto tema en la conversación pública porque hay que distinguir entre infraestructura crítica y función crítica. Porque en distintos contextos, y la experiencia así lo indica, quizás la mirada o las responsabilidades o las atribuciones deben estar más fijadas, más que en la noción de infraestructura crítica, es en la función crítica de distintos servicios y prestaciones. Por ejemplo, el tema de data center, como tú mencionas, el tema de la conectividad, pero hay una función que lo decía José Ignacio, que tiene que ver con que en situaciones de emergencia, por ejemplo, lo que se tiene que asegurar, y así lo dice la nueva ley que crea la nueva ONEMI, de hecho fue una discusión regulatoria que tuvimos en su momento, donde la Subtel, en ese momento nosotros propusimos que era precisamente el Estado el que tenía que asegurar que todas aquellas instituciones que participan en situaciones de emergencia tengan asegurada su conectividad. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Pasa que cualquier ciudadano se siente en una función crítica para mandar un mensaje de texto, para mandar un video, que hay que asegurarle su conectividad en todo momento y en todo lugar. Eso es imposible. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Lo que sí sucede
en Estados Unidos, en Japón, en Corea, en cualquier país, que se asegura la disponibilidad del servicio para aquellas instituciones que están dedicadas a gestionar la emergencia. ¿Quiénes son en Chile? 3.200 instituciones de Arica hasta la Antártica chilena. 3.200 instituciones que tienen que asegurar la posta, las gobernaciones, las delegaciones presidenciales, policía, investigación, es decir, está cuantificada cuál es la carga y la capacidad que tiene que tener cualquier red para soportar los niveles de emergencia en situaciones críticas. Entonces, para mí, la definición más que de infraestructura crítica, debe estar fijada la norma o el foco en aquellas prestaciones y aquellas funciones que son críticas. Muy bien. Yo quería, además, preguntarte por algo en relación al tema anterior. Tengo entendido que IDICAM está preparando un estudio que va a lanzar en los próximos semanas con respecto al tema de los costos de territorio en el país. Si nos pudieras contar un poco eso a propósito de una de las preguntas que había hecho anteriormente, IDICAM está preparando eso, ¿no? Claro, está liderado por la Dani, por American Tower, junto con la participación de todos los que despliegan infraestructura pasiva de sistema radiante. ¿Por qué? Claro, porque en la naturaleza del desglose de los costos y del marco de lo que debiera ser la sostenibilidad financiera del sector, una parte importante es precisamente cuáles son los costos hoy día del arriendo, de la propiedad, el costo de energía y poder mantener un sitio. ¿De cuánta plata estamos hablando? Un poco la ley lo decía, bueno, este es un ejercicio de transparentar los costos, más que un ejercicio teórico, es un ejercicio práctico, ¿no? Que tiene que ver con los contratos, que tiene que ver con la renta. Entonces, en este estudio nos estamos encontrando con distintas sorpresas. Entre ellas, los brokers, ¿no? O los mal llamados buitres, que son personas, de hecho han ganado premios de innovación, que van y negocian con el propietario del sitio y le hacen una oferta, le rescinden el contrato, le hacen un nuevo contrato y él queda hoy día en la capacidad de negociar con el que despliegue infraestructura. Entonces ya no es el vecino, ya son usuarios, sino que hoy día es una industria que está operando en Chile y al margen de cualquier reglamentación. Entonces estos buitres son los que hoy día tienen prácticamente tomado a la mayoría de los sitios en Chile, de manera creciente. No en su totalidad, pero cada vez más contratos de arriendo de sitio hoy día están en manos de personas que desconocemos. Ya no hay transparencia de que tú te vas a juntar con una torrera, con American Tower, con SAI, con SBA, con ATP, en fin, y tú vas a saber quién es el dueño del contrato y qué dice el contrato. Hoy día, desafortunadamente, estamos avanzando en una opacidad en los contratos de arriendo de la infraestructura en Chile. Y eso hay que ponerle atajo, porque eso no garantiza ninguna competitividad sana. No hay ningún mercado sano que opere con estas prácticas. Eso por un lado. Y lo otro, que la mayoría de los sitios de alta altura en Chile, los macrositios, en fin, ¿dónde se despliegan? En el terreno de 2 forestales en todo Chile. Entonces tú tienes la concentración de la mayoría del sistema de telecomunicación en Chile, los macrositios, en manos y en sitios que son de 2 grandes forestales en Chile. Tú vas a la región de Ñuble, yo ponía el caso de Ralquil, de Cañete, de la Araucanía, está Natalia además, nuestra presidenta de la Asociación de Canales de Televisión Regionales de Arcatel, que también despliegan infraestructura y tienen que negociar con 2 forestales en Chile. Los precios en Chile que los fija hoy día para desplegar infraestructura de macrositios son 2 grandes forestales. En ninguna parte del mundo un modelo de negocio funciona así, en ninguna, excepto en Chile. Entonces tú tienes, para desplegar un macrositio en la región, en la comuna más pobre de Chile, como Ralquil, tienes que ir a la forestal, no voy a decir nombre, pero ustedes saben quién opera ahí, y los precios hoy día son entre $3.000, $5.000 mensuales un sitio. Entonces, eso no hay ninguna sostenibilidad financiera. Entonces tú dices, mira, cuando hablamos de sostenibilidad financiera estamos hablando del operador, del servicio público, que hoy día tiene estrechez de los márgenes. Pero ojo, acá, aguas arriba, tenemos un problema estructural también, que tiene que ver precisamente con que la concentración del terreno para desplegar sitios en Chile está en manos de 2 grandes forestales que están fijando los precios. Y eso hace imposible cualquier despliegue de infraestructura. Y finalmente, Alberto, te quiero hacer la última pregunta ahí en 30 segundos, disculpa porque me están apurando, pero es, ¿qué medidas regulatorias consideras prioritarias para el mercado de torres para que se mantenga con una competencia efectiva?
Bueno, hay un problema concreto que hoy día no soluciona el Reglamento de Infraestructura del Decreto Supremo 99, ni tampoco el Reglamento de Infraestructura Crítica, que es el Decreto Supremo 60, posiblemente modificado por el 147, que tiene que ver con el problema de las rentas piso. Hoy día hay un problema en la renovación de los contratos de arrendamiento en donde el operador de infraestructura queda capturado por el propietario. Yo construyo una torre con un plazo de 8 años, a los 8 años viene la renovación de ese contrato y el propietario sabe que yo como torrero no voy a desmontar la torre si es que yo no estoy de acuerdo con el precio que él me impone unilateralmente. Entonces eso hace finalmente que la renta suba mucho y no hay capacidad negociadora, entonces eso lleva finalmente a que se encarezca mucho el precio de los sitios y eso finalmente hace como un poco ya con menor viabilidad el negocio de la infraestructura en Chile. Entonces ese es un problema que hoy día se podría solucionar regulatoriamente, por ejemplo, permitiendo la posibilidad del traslado de esa torre a una corta distancia, con permiso tanto con un aviso de instalación ante la municipalidad y con una modificación, una simple resolución de la Subsecretaría de Telecomunicaciones que permita realizar esa maniobra para trasladar la torre de este predio al predio vecino, por ejemplo, que ese sí va a cobrar un precio de mercado y no este otro precio que es un precio más bien abusivo. Muy bien, bueno, quiero darle las gracias a todos por esta exposición, a Rodrigo, José Ignacio, Liliana y Alberto. Dos cosas me pidieron. Alberto junto con Juan Luis Núñez editaron este libro que se llama Derecho de las Telecomunicaciones, Régimen Jurídico y Estructura del Sector en Chile. Me dijo que le iba a regalar uno a cada uno saliendo de acá. No, mentira. Hay que apoyar, es un libro bien interesante, no alcancé a leerlo, pero me contó un poco ayer de qué eso se trataba, pero está llenando un vacío en esta materia en particular. Y también atentos con ese estudio que nos comentaba Rodrigo como presidente de IDICAM, junto a todos los socios de IDICAM, que están preparando con respecto al tema de los costos de los sitios en Chile. Vamos a estar teniendo noticias de eso. Una vez más, gracias y gracias a ustedes por escuchar esta presentación.